Hola a todos. Vamos a empezar hoy con este conjunto último de 4 clases para terminar la Cristología 2, que es la ciencia que estudia a Jesús como Salvador. Y en esta primera clase yo voy a hablar sobre todo de la redención. Las clases tienen que ver con la última parte del manual de don Francisco Lucas Mateo Seco y otros autores, y yo seguiré un esquema un poco distinto, pero sustancialmente la materia va a ser fundamentalmente esta. Y entonces hoy en esta primera clase vamos a hablar de la redención, de cómo se realiza la redención, y que es un poco el fundamento de después también de las clases que seguirán. Y entonces voy a, sin más, a escribir aquí en la pizarra que veis detrás los temas o los puntos de los que voy a tratar fundamentalmente en este tiempo, esperando que la diferencia con las lenguas no nos juegue malas pasadas y se pueda entender bien. Venga, pues vamos a ello y voy a poner esta lista de puntos que voy a tratar en esta primera lección. En primer lugar, hablaremos del pecado y después de Jesús como Salvador. Estos en realidad son temas introductorios, ¿no? Porque realmente de lo que quiero hablar es de lo que viene después, que sería Jesús como redentor o como causa, podríamos decir también como causa de salvación. Y entonces aquí trataremos de la vida, la muerte, también la pasión, y la resurrección. No sé si todo esto se va a ver, espero que sí. Se ve poco, ya veo que se ve poco. Pero bueno, yo creo que más o menos espero que se vea, va a quedar ahí detrás y bueno, pues ahí nos puede servir un poco de recordatorio en general de los puntos que vamos a tratar. Entonces voy a empezar hablando un poquito del pecado, aunque es un tema que ya conocemos y por otro lado puede parecer que empezar una clase hablando del pecado, ¿verdad? Suena un poco fuerte, pero realmente si queremos entender y reflexionar sobre Jesús Redentor, pues es necesario también hablar un poquitín del pecado, ¿no? Y por decir algo sobre el pecado, pues hay toda una historia, ¿no? de la Biblia, pues nos hace toda una historia, que es una historia en la que encontramos la relación del hombre con Dios, la alianza, dentro de un contexto de Dios que busca al hombre, pero también en esa historia en la que aparecen además personajes de gran espiritualidad, de gran fe, como por ejemplo Abraham o otros personajes, ¿no? Los patriarcas. Pero también en esa historia, que muchas veces es una historia de heroísmo, hay también mucho de historia de pecado. Y esa historia de pecado es la que yo querría ahora que repasásemos un momento vosotros y yo. Vamos a hacerlo con unas imágenes. Entonces aquí lo que vemos sobre todo es la primera escena, ¿no? De la Biblia, que vemos que el ángel está echando del paraíso a Adán y Eva. O sea que ya empezó esa historia humana con el pecado original. Poco más adelante, aquí vemos a Caín, que está extendiendo su mano, como dice la Biblia, sobre Abel, al que tenía envidia, y ahí se prolonga esa historia de pecado, que después
se difunde por toda la humanidad, tanto que Dios, cansado de ese pecado de los hombres, suscita el diluvio universal. Este diluvio en la que se salva el arca de Noé, no es que este arca fuese muy verosímil, ¿verdad? No parece que fuera así, pero de todas formas, pues ese diluvio que nos está indicando que la humanidad era una humanidad pecadora y que Dios pues quiso salvar un resto para proteger y para prolongar la humanidad, pero en fin, ahí hubo un castigo de Dios, aunque después el Señor al final de esta escena dice que nunca más mandará un diluvio y pone el arco iris, el arco baleno, como dicen los italianos, el arco iris, como signo de su alianza con la humanidad. Aquí vemos a la familia de Lot, que está huyendo de Sodoma porque los habitantes de Sodoma habían cometido muchos pecados. Y aquí abajo, en la parte de abajo aquí de la imagen, pues se ve a la mujer de Lot que se queda convertida en una estatua de sal por no confiar en el Señor. A veces Moisés tuvo que interceder, ya una vez que Dios eligió el pueblo de Israel, Moisés tuvo que interceder por el pueblo porque Dios se cansaba del pueblo y decía que era un pueblo de dura cerviz. Y aquí está Moisés diciendo, no, no los destruyas, que sí, son de dura cerviz, pero verás que podrán seguirte. Pero de todas formas, al final la historia de Israel pues va hacia una dimensión de catástrofe, porque el Señor se cansa de los reyes que caen en la idolatría y se va un poco como diciendo, bueno, pues estos no son capaces realmente de vivir ni siquiera un poco la alianza, ¿no? Y aquí vemos pues la deportación de Babilonia. Dios, como para corregir fuertemente al pueblo, lo destierra en Babilonia y ahí parecería que había acabado toda la promesa del Señor con Israel, porque ya no hay pueblo, el pueblo está de nuevo cautivo, peor que en Egipto. Y bueno, al final pues de Babilonia consiguen salir en la época del rey Ciro y Darío y vuelven y tratan de refundar un poco el reino de Israel, pero en realidad también ya pasados después de unos siglos, pues hay la dominación de otros pueblos, primero de los, con Antíoco, pues toda la dinastía seleucida, que los tiene cautivos, medio cautivos, y hay la rebelión de los macabeos, y después ya en el siglo I, pues ya el dominio de Roma, ¿no? Y al final se enfrentarán con los romanos y irán hacia otro desastre, porque aquí vemos como en el año 70 pues las tropas de Tito destruyeron Jerusalén. Entonces, claro, esta historia de Israel pues es una historia, podríamos decir que es una historia pues un poquito desastre, ¿no? Como una historia casi como de pecado, ¿no? Y no es que Israel sea más pecador que los demás pueblos. Se puede decir probablemente el contrario. O sea, Israel pues es un pueblo que, como ha tenido la ley de Dios y ha tenido muchas ayudas de Dios, pues realmente Israel es un pueblo santo, y así lo llama la Escritura, un pueblo santo. Sí, pero un pueblo santo atravesado por tantos pecados que en el fondo pues han dañado toda la relación con Dios. De todas formas, Dios es fiel a sus promesas y suscitará el Mesías Salvador, que es el segundo punto del que quería tratar, este punto aquí, Mesías Jesús como Salvador, porque efectivamente pues sabemos que cuando, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar. Aquí aparece ya también el término rescatar, el término redención. Redención, redimere, quiere decir recomprar. En latín, emere es comprar, recompra, readquiere a su pueblo. Bien, pues el Señor viene a rescatar a los que estaban bajo la ley,
a rescatarnos a nosotros que estábamos bajo el poder del pecado y por tanto también del diablo, para que fuéramos hijos de Dios. Y Jesús, cuando le preguntan a veces, pues se pone el tema del Señor, ¿para qué ha venido? Pues muchas veces hace relación a esta cuestión del pecado y de la redención. Por ejemplo, en el texto de Lucas, capítulo 19, el versículo 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Hay otro texto en el que el Señor dice que ha venido para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego en ese mismo texto salva a una oveja que no es de la casa de Israel. O sea que el Señor en realidad viene para salvarnos a todos, aunque en primer lugar su misión estaba dirigida a Israel. Y luego a través de Israel a todo el mundo. En el texto famoso de Marcos, eso que se llama el dicho del rescate, ¿no? Ese texto que dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Al Señor que viene a rescatarnos, fundamentalmente, claro, del poder del diablo. Y ya desde el inicio, cuando el ángel lo presenta, cuando el ángel le anuncia a María, dice que se le llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues el Señor efectivamente viene al mundo como redentor, viene a abrazar a todos los hombres y a sacarlos de esa historia de pecado para llevarlos a una historia de comunión, de reconciliación con Dios, de amor de Dios. Hay muchas figuras de Jesús como redentor. A mí me da un poco de vergüenza poner esta porque, claro, en Brasil tenéis un redentor que es fantástico, que domina sobre la ciudad principal, ¿no? De las ciudades principales. Pero también aquí, pues en esta imagen, por ejemplo, esta es una imagen de un pueblecito de Italia donde se ve a Jesús redentor. Y esta actitud, que sí, es casi una cruz, ¿no? Pero es muy característica del Señor, que abre los brazos a todas las personas. O sea, que esto es lo que el Señor viene realmente a hacer al mundo, abrazarnos a todos para que en ese abrazo podamos vivir con la vida de Él. Bien, pues este es el segundo punto que yo fundamentalmente quería tratar, ¿eh? Jesús como Redentor. Y bueno, es verdad que no siempre en la historia de la teología, no siempre se ha visto a Jesús como, bueno, siempre se ha visto a Jesús como Redentor, pero en la historia de la teología se puso la cuestión, que yo creo que la habréis visto en clases pasadas, por eso no me voy a detener, se puso la cuestión de si el Señor vino para redimirnos del pecado o si habría venido también en el caso que no hubiese habido pecado, en el caso que la humanidad no hubiese caído en pecado. Y ahí pues había dos posiciones distintas, la de posición de Santo Tomás, que decía, bueno, pues casi siempre en la Escritura se habla de que el Señor ha venido para rescatarnos y por eso es mejor decir que ha venido pues como Redentor. Y la posición de la escuela franciscana con el Beato Escoto, que decía, no, en realidad el Señor hubiese venido y es maravilloso que haya venido a pesar del pecado, pues él ha venido y entonces, claro, como hemos pecado, pues Él también viene como Redentor, pero habría venido en todo caso para estar entre nosotros y para ser aquel que da un amor a Dios más grande. Bien, hoy hay también otras posiciones, ¿no? En la teología, pues hay también quien dice que el Señor fundamentalmente ha venido pues para revelarnos la Trinidad, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso lo hace a través de su vida y de su carne, y que, bueno, eso también podría ser una razón pues para la venida de Jesús. En definitiva, lo que sabemos es que nuestro Señor es Redentor, vino para salvarnos del pecado, pero quizás no sabemos si habría venido o no habría venido en el caso de que no hubiéramos pecado. Pero en cualquier caso el Señor nos ha revelado a Dios, ha dado gloria a Dios y además nos ha salvado de nuestros pecados. Y ahí pues hay muchas dimensiones que son bonitas de considerar en la obra salvadora de Jesús. Bien, pues ya entonces vamos a seguir ahora con este segundo punto, que como digo, esto era un poquitín de introducción, porque realmente de lo que yo quiero hablar un poco es más de
Jesús, causa de salvación, y de estos aspectos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y vamos a empezar pues, con una pequeña imagen que nos puede ayudar pues, a plantear fundamentalmente este tema. Entonces, aquí, en esta imagen, vemos el libro del misterio de Jesucristo, que es el libro que se está siguiendo en este curso. Y si os fijáis aquí, en la parte donde se habla del capítulo 18, que es la parte que nos toca en estas lecciones, pues si veis el título de arriba, espero que se lea bien, el título es La muerte y resurrección del Señor, causa de nuestra salvación. Entonces aquí abajo, si miramos aquí abajo, pues he puesto muerte y resurrección, una flechita, liberación, salvación. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, que son causa de un efecto que es nuestra liberación y nuestra salvación. Claro, esto pone bastantes cuestiones, porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es que el Señor se pasa de esa muerte y resurrección a nuestra liberación? ¿Cómo se realiza la redención? Y después también, este título, la muerte y la resurrección del Señor, causa de nuestra salvación, ¿es correcto o habría que precisarlo? Bueno, pues a mí me parece que es correcto y a la vez me parece que habría que precisarlo. Y entonces lo que voy a hacer es, en la próxima imagen, os voy a decir cómo creo yo que hay que precisar este título. Y después, al final, si me acuerdo, os diré por qué creo que es correcto este título. Pues aquí tenéis que he puesto ahí en rojo la vida, la muerte y la resurrección causa de nuestra salvación. Porque a mí me parece que no es solo la muerte y la resurrección la causa de nuestra salvación, sino la vida, la muerte y la resurrección. Todo el acontecimiento de Jesús, toda su venida es la causa de nuestra salvación. Y esto es un poquitín lo que yo quería sobre todo explicar y donde me quería un poco detener aquí particularmente. Y bueno, pues, ¿qué decir de esto? Bueno, pues que nuestra redención y nuestra salvación toma forma en la vida de Jesús. Es decir, la redención no es simplemente como una liberación, y como una liberación sin más, sino que la redención es, en realidad la redención es el mismo Jesús. El mismo Jesús es redentor y el mismo Jesús es nuestra redención. San Pablo lo dice en un texto pues muy, muy rico, dice, Él es Jesús ha venido a ser redención, salvación, santificación, justificación. El Señor es todas estas cosas. Es una forma, la forma de Cristo, es Jesús mismo, su persona, su humanidad. Ahí está el espacio de nuestra salvación. Y ese espacio se forma en la vida de Jesús. La redención se forma en la vida de Jesús. Toma forma, va adquiriendo su forma en la vida de Jesús. Y esto pues es algo muy bonito y se ve fácilmente porque si uno piensa que la redención es, por ejemplo, liberación del diablo, pues ¿qué hace Jesús en su vida? Pues en su misión, en su ministerio, echa al demonio. Hay muchos milagros donde el Señor lo que hace es expulsar los demonios. Y el Señor mismo dice, bueno, pues yo veía que el poder del demonio decaía. Veía a Satanás bajar del cielo como un rayo. Y si pensamos el pecado, ¿no? El pecado, pues ¿qué hace Jesús? Pues llamar a los pecadores. ¿Y qué hace Jesús? Perdonar los pecados. En el momento que resucita, recibir el perdón de los pecados. Pero ya antes en su ministerio al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor viene ya durante su vida, va derribando ese poder del diablo y va ayudando a los discípulos a santificar su vida. ¿Qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Los forma para que sean como Él, para que tengan ese espíritu que Él tiene, para que vivan en comunión con Él, para poder así estar también en comunión con el Padre. Bueno, pues ya vemos
que lógicamente toda la vida del Señor pues es un ir dando forma, el Señor va eso, dando forma a esa redención. Y bueno, pues quizá vale la pena profundizar un poco en esto, ¿eh? Lo que yo querría ahora, profundizar un poquitín en esto y darnos cuenta de cómo se produce ese proceso de formación de la redención, cómo se va formando la redención en la vida de Jesús. Esto es lo que me interesa y me parece, también querría que esta fuera un poco como la idea central de esta clase, que claro, no es que la idea central necesariamente sea la más importante, pero sí que a veces puede ser que uno ya otras ideas ya las tiene, pero a lo mejor esta vale la pena incorporarla si es que no la tenemos. O sea que vemos cómo, vamos a ver ahora cómo toma forma esa redención en el interior de Jesús. Y para eso nos tenemos que dar cuenta que cuando Jesús viene al mundo, pues el Señor encuentra un mundo que está dañado por el pecado. O sea, nuestro Señor viene al mundo y ese mundo lo ha creado su Padre, Dios, y lo ha creado Él. Lo ha creado Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iniciativa es de Dios Padre, pero también el Hijo y el Espíritu Santo, pues junto con Dios Padre, crean el mundo. Por tanto, el mundo es bueno. San José María decía, el mundo es bueno porque ha salido de las manos de Dios, y es verdad. Pero ese mundo que es bueno ha sido dañado, ha sido arruinado, está herido, está manchado por toda esa historia de pecado que he querido recordar al inicio y que es la historia de pecado de todos, no solo de Adán, sino de todos nosotros. Y claro, el Señor pues viene a un mundo que tendría, que es suyo, es el mundo de Dios y es el mundo del Mesías Rey, que es Él. Pero vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no le recibieron, porque está esa historia de pecado. Y claro, el Señor, pues cuando crece, cuando ya nace de María y pasan unos años y crece, pues Él va viendo, se va encontrando con un mundo en el que hay todas esas dimensiones. El corazón de las personas, muchas veces egoísta, con las que se encuentra, pero no solo las personas, también las instituciones. Las instituciones pues también muchas veces están afectadas pues, por ese pecado. La sociedad, los grupos influyentes a veces tienen metas que son debidas, pues en el fondo de ellas pues está el deseo de revancha o la venganza o la vanidad o la vanagloria. La religiosidad, la misma religiosidad de Israel, que era una religiosidad que Dios les había dado, pero se vivía en un modo que no era siempre bueno. Muy formalista a veces, muy poco misericordioso. Las costumbres, el Señor dice, el divorcio no le gusta a Dios, no le gusta el divorcio, las costumbres. Un poco como, ahora estamos en tiempos de COVID, pues un poco como el COVID, que uno no sabe dónde lo pilla, pero lo pilla. Si se descuida, lo pilla. Pues también así el pecado, nos va, sin que nos demos cuenta, está ahí, está ahí. Y el Señor, claro, se encuentra con un mundo que es así, que está configurado así. Pero Jesús, al mismo tiempo que entra en contacto con esas personas pecadoras, con esas instituciones pecadoras, con esas costumbres que también hay pecado. Hay también mucha bondad, no todo es pecado, pero están como penetradas de esa dimensión también pues, de pecado. Pues claro, el Señor viendo eso, también a su vez en su corazón ve cómo eso se puede purificar. El Señor, por así decir, en su alma conoce esa misma realidad, pero sin pecado. El Señor en su alma sabe por qué Dios ha creado aquello y lo ha hecho así. Y en esa querer de Dios está esa realidad sin pecado. Está esa realidad como pura, como incontaminada con el pecado. Así que el Señor ve cómo tendrían que ser las cosas, ve cómo tendría que ser el corazón de las personas,
ve cómo tendrían que ser las instituciones. Y eso es lo que nace en el corazón del Señor cuando el Señor encuentra la realidad, encuentra las personas, encuentra el mundo judío, la religiosidad judía, los grupos de personas, los celotes, los saduceos. Ve también cómo tendría eso que ser. Y ahí, en esa confrontación, en esa comparación entre lo que es y lo que tendría que ser, pues ahí es donde nace lo que a mí me gusta llamar la realidad redimida. La realidad como tendría que ser, la realidad redimida, nace en el corazón de Cristo. La realidad redimida, primero de todo, nace en su corazón. Primero de todo, el Señor la conoce en su interior, en su mente, en su espíritu humano, en su corazón humano. Y después Jesús mismo vive esa realidad en su vida. Él actúa de modo que ve las cosas, las personas y se pone, se relaciona con las cosas y con las personas sin pecado. Se relaciona en el modo justo, en el modo de caridad, en el modo que agrada al Padre. Entonces, esa realidad en Cristo es una realidad sin pecado porque Él sabe comprender la realidad y depurarla, quitarle esa dimensión de pecado y vivirla a Él con esa dimensión de pureza, de caridad, de gloria de Dios, etc. Y luego eso, que el Señor ha comprendido, que el Señor comprende y que el Señor vive, se hace palabra en sus discursos, se hace palabra y se hace también pues, vida de sus discípulos. Quería poner alguna imagen para que no sea todo hablado, ¿no? Porque comprendo que, claro, estoy hablando también que vosotros tampoco seguís también un discurso en español, al menos muchos de vosotros. Bueno, pues aquí os presento una cosa una imagen que se llama reconstrucción. Y el sentido de esta imagen me parece que es el tratar de poner en la línea de una imagen, pues tratar de un poco explicar lo mismo que he explicado antes. O sea, el Señor encuentra en la parte izquierda de la imagen, tenemos muchos tornillos, materiales, metales rotos. El Señor encuentra ese mundo que está un poco hecho pedazos. Son materiales que ha creado Dios, pero nosotros los hemos arruinado. Y el Señor en su corazón, de todos esos pedazos, de todos esos trozos, de todos esos elementos, pues en su corazón Él forma la imagen de lo que tendría que ser todo aquello. Y después lo comunica. Y lo comunica, y que eso es lo que vemos en la parte de la derecha. Y entonces ya eso es una cosa que ya recompuesta en el corazón de Cristo, pues sirve incluso para el culto. En este caso, pues es una cruz, pero el Señor va dando forma, una forma grata a Dios, una forma de culto a Dios, de culto al Padre en toda la realidad con la que Él viene a contacto, con la que Él conoce. Y luego, como decía, esa realidad que Jesús hace suya en su corazón, que pasa su vida, pues Él la comunica también a sus discípulos. Y vemos Jesús que enseña, la gente pendiente de sus palabras, el Señor les va enseñando y claro, pues ellos purifican su vida con esa palabra de Jesús, van echando el pecado, van echando el diablo. Por eso yo digo que la redención se forma en la vida de Jesús, porque ya ahí, en esa vida de Jesús, tiene lugar ese proceso fundamental en el que el Señor va echando, expulsando, sobre todo dando forma a eso que será después y que llamamos la redención. Bueno, pues claro, esto también requiere, no es algo automático. Para que esa redención pase de Jesús a los discípulos y a los que le oyen, hace falta una disposición del corazón de los que le oyen. Y por eso el Señor predicó mucho la conversión. El Señor andaba predicando el reino de Dios y la conversión. Convertitevi, convertíos, decía, convertitevi, me ha salido en italiano, pero sería convertíos y haced penitencia y creer en el Evangelio. Porque está llegando el reino de Dios, está llegando la salvación, está llegando la redención.
Bueno, pues el Señor, claro, ayudaba a la gente a convertirse y muchas personas se convertían. Tenemos tantos ejemplos de conversiones buenas en el Evangelio, ¿no? Pues Zaqueo, la samaritana y los mismos discípulos pues también tuvieron que convertirse. Porque si no, pues no se puede recibir el reino. Esto también lo explicó Jesús en una parábola, y aprovecho para poneros otra imagen. El Señor explicó esto en una parábola que es la parábola del banquete, la parábola del banquete de bodas de un rey que da un banquete de bodas para su hijo. Y entonces, pues bueno, ahí estaban el pueblo de Israel que no le quiso realmente reconocer a Jesús y que no fueron a las bodas. Y así, como dice San Pablo, pues el Señor quiso que esa gracia de la alianza y de las bodas se abriera desde Jerusalén y desde el pueblo judío, pues se abriera también a los gentiles y a las naciones. Pero aquí vemos, en este cuadrito, vemos pues ese hombre que sí, han ido a llamar por los caminos y por las aldeas a todos los que se encuentren, como hicieron los apóstoles, predicar después a todos los pueblos, a todas las naciones que pudieron. Pero aquí ha entrado un hombre sin el traje de bodas, y es que sin el traje de bodas no se puede participar realmente en las bodas. Si no hay conversión, pues toda esa propuesta de Jesús queda inútil, y por tanto no se puede recibir, no se puede acoger. Así que es verdad que nuestro Señor fue dando forma al reino en su vida, pero también es verdad que para entrar realmente en el reino y para participar de la redención, pues hace falta esa conversión. De todas formas, me parece que es en la tercera clase, hablaré de esa participación en la redención, por lo tanto, aquí no toco más ahora el tema, ¿no? Y muy bien, pues entonces hemos tratado ya de este punto, Jesús Redentor, causa de salvación en su vida, y vamos a pasar ahora pues al siguiente, ¿no? Muerte y resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús en realidad forman una unidad. Se habla de la Pascua de Jesús, o a veces también el misterio pascual, para decir muerte y resurrección. Cuando hablamos de misterio pascual, también se entiende a veces muerte, resurrección, ascensión e incluso el envío del Espíritu Santo. Pero bueno, aquí nos vamos a concentrar más en la muerte y la resurrección, porque también otro día hablaremos de la ascensión y del envío del Espíritu Santo. Y bueno, claro, es verdad que la vida de Cristo da forma a la redención humana y que esa redención se forma en la vida de Jesús. Pero se instaura para siempre, en modo definitivo y en modo radical, se instaura con la pasión y con la muerte de Cristo. Es la pasión y la muerte de Cristo lo que realmente hace que esa redención que ha tomado forma en su vida quede instaurada en modo definitivo para siempre y en modo universal. Y esto, si lo pensamos, pues tiene una lógica clara. Si uno mira el pecado de Adán, en ese pecado de Adán se ve que Adán estaba en un sitio muy bueno, Adán estaba en el paraíso, y bueno, pues ahí la verdad es que no tenía muchos motivos para pecar. Pero sin embargo, pues engañado de alguna forma pues por el diablo, incitado también por Eva, pero Adán, que tenía a su disposición tantas cosas buenas, tantas cosas a favor, fue desobediente, y prefirió pues la propia idea a la idea de Dios. Sobre esto uno podría después elaborar, ¿no?, en qué consistió esa desobediencia, o también, bueno, pues un poco cómo se lleva a cabo, bueno, cosas que se podrían decir de esto, pero a mí no me interesa en este momento eso, me interesa decir, bueno, en realidad en todo pecado, ¿no?, encontramos este mismo elemento, encontramos ese preferir uno la propia idea, la propia gloria, la propia salvación, a la salvación que viene de Dios y que nos da el Señor, ¿no?
Muchas veces uno quiere salvarse él mismo, ¿no? Quiere vivir bien él mismo, ¿eh? Y Jesús ya nos advirtió, ¿no? Que quien quiera salvar su vida, la perderá, ¿eh? Pero si la queremos recibir de Dios, la salvación, entonces encontraremos esa vida. Bueno, pues decía que Adán en el paraíso tenía todo y sin embargo fue desobediente. Bueno, pues si miramos a la muerte del Señor, el Señor en el paraíso, no estaba en el paraíso, el Señor al revés, estaba en una situación pues muy dura, porque evidentemente la pasión de Cristo pues fue muy dura. Y el Señor pues se entregó voluntariamente a esa pasión. Y desde esa dureza, en la que hubiese sido más fácil desobedecer porque la dureza era tan grande, porque el sufrimiento era grande, el Señor, sin embargo, fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es de justicia que allí donde Adán puso el pecado y donde toda la historia humana pone el pecado, es de justicia que ese acto de Cristo cure el pecado, quite las raíces, corte las raíces del pecado. Si imaginamos el pecado como una planta que crece y se difunde un poco por todas las realidades del mundo, pues el Señor lo que hace con su muerte es cortar las raíces de esa planta. Ya esa planta está ahí, pero ya no tiene raíces, no se va a alimentar, no se va a poder reproducir. Y entonces, pues sí, en el mundo seguimos teniendo el pecado, pero ese pecado ha quedado, pues ya en realidad está muerto, porque cuando a una planta le cortas las raíces, pues, bueno, yo no sé mucho de biología, a lo mejor a una dice, pues si le quitas las raíces salen otras. Bueno, yo creo que si le cortas las raíces, pues la pobre planta no va a sobrevivir, o al menos eso era el ejemplo. No sé si funciona así desde el punto de vista biológico. Bien, pues el Señor con su muerte ha hecho ese acto de justicia y ha utilizado, podemos decirlo así, ha utilizado las mismas consecuencias del pecado, la misma injusticia del pecado, la misma sufrimiento que causa el pecado, la misma muerte que es fruto del pecado. El Señor lo ha hecho suyo y lo ha utilizado para la gloria del Padre, para el don de Dios. Lo ha hecho, se ha hecho don a sí mismo con todo eso incorporado. El Señor escupido, azotado, traspasado por la lanza, todo eso, el Señor ha hecho don de sí. Entonces, claro, en ese amor de Cristo, pues el pecado no tiene espacio, no tiene cabida, no tiene nada, desaparece. Esto es el concepto de expiación. El Señor expía el pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado, tomado en Cristo y tomado en ese amor de Cristo, incorporadas todas las consecuencias, pues es de justicia decir, bueno, esto se ha acabado, ¿no? Bueno, pues eso es la muerte. O sea, lo que hace la muerte de Cristo no es tanto dar forma a la redención, que eso lo hace la vida de Jesús, sino que lo que hace la muerte de Cristo es llevar esa forma que se ha creado en la vida de Jesús, a hacerla definitiva, de forma que ya en aquello que ha surgido no pueda entrar nada de mal, no pueda entrar ni el pecado, ni el diablo, ni nada. Aquello es solo el dominio del amor, es el nuevo reino, el dominio del amor de Cristo, el dominio de la comunión de Dios, que es amor, y quien entra ahí, pues participa plenamente de ese amor. Bien, y por último también, no solo la pasión, la muerte, sino que también vamos a decir algo de la resurrección, porque claro, también la resurrección es importantísima, no es solo la pasión y muerte. ¿Y qué podemos decir de la resurrección? Pues claro, Jesús, la resurrección es el lugar donde se manifiesta que la redención se ha realizado. O sea, en Cristo resucitado, nosotros vemos la redención del mundo realizada. Porque en Cristo resucitado, ahí ya, ¿qué es? La muerte ya no existe. El pecado allí ya no existe. En el libro del Apocalipsis, al capítulo 12, se dice una cosa muy interesante. Se dice que estaba el dragón, la antigua serpiente, Satanás, que estaba ahí en el cielo acusando a los santos. Pero desde el momento que sube al cielo Jesús, en ese momento el dragón, Satanás, viene arrojado de los cielos. Porque no hay espacio ya para él, porque no hay lugar para él. ¿Por qué? Porque la redención se ha realizado, la salvación ya ha llegado. Nadie nos puede acusar. Si somos de Cristo, nadie nos puede acusar ante Dios. Bueno, pues
La muerte no tiene espacio ahí, el diablo no tiene espacio ahí, el sufrimiento no tiene espacio ya en la resurrección de Jesús, en Jesús resucitado. Todo es perfecto, todo es definitivo, el Espíritu Santo domina. También esas debilidades del cuerpo, la fragilidad corporal, la indigencia, carácter indigente. Indigente es pobre, ¿no? Pobre que pide, ¿no? Pues el cuerpo a veces pide, ¿no? Bueno, pues ya no tiene lugar ni esa fragilidad, ni esa indigencia, ni la necesidad, tantas cosas que tenemos, sino que el Señor domina ahí todo. Y el Espíritu Santo domina todo y transfigura todo, y ahí todo es Dios, que está, somos nosotros, pero endiosados. Bueno, ese es Jesucristo que ha resucitado, pero también la Virgen. Bueno, pues yo por poner una imagen y no hablar demasiado, pues os propongo esta imagen que no a todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta sobre todo, por decirlo así, desde el punto de vista ideal. Y es esta imagen del aula Nervi, que seguramente muchísimos conocéis, porque esta imagen es una resurrección. Y bueno, claro, si se ve desde muy cerca no es bonita, pero si se ve desde lejos, pues una resurrección ahí se ve como un mundo que se está creando, ¿no? Un mundo que transpira de espiritualidad, pero también que es material, porque es corpóreo, pero corpóreo, espiritual se está creando, y ahí vemos cómo, es decir, estamos en el acto de resucitar, ¿no? O sea, y ahí pues el Espíritu Santo está haciendo y formando esa resurrección. Bien, pues esa resurrección es la manifestación, la visibilización de que la obra salvadora se ha producido, y hacia allá vamos todos. Ahora, pues con nuestras luchas, con nuestros inicios y recomienzos, pero la meta está ahí. Y bien, pues vemos al Señor que también, eso, vemos ya en su cuerpo, pues cómo tiene dominio, ¿no? Se hace reconocer cuando quiere, entra, pues cuando las puertas están cerradas, o sea, que ese cuerpo ya que es como un cuerpo eso, que está como lleno del poder ya, de la grandeza, de la espiritualidad también de Dios, siendo material, pero bien, San Pablo dice eso de que la creación gime, está todavía como en un proceso de nacimiento, ¿no? En un proceso de llanto, de gemir, pues hasta que se realice del todo la redención del mundo. Pues esa redención se ha realizado, ya la vemos ahí en Jesús resucitado, en cierta manera está ya presente en el mundo, también hablaremos de eso otro día, y bueno, pero está ahí presente en el mundo, pero todavía hay esa especie como de proceso de generarse de ese mundo nuevo, ¿no? Pues esto es lo que también nos toca a nosotros, también como personas pues que nos hemos comprometido con el Señor, pues tratar de llevar ese mundo por el camino de la redención, siempre conducidos por Jesús el Redentor, Jesús resucitado, pero tratando de que ese mundo pues tenga cada vez más, se parezca cada vez más al Señor, reciba cada vez más su palabra, y así pueda también llegar a cumplir lo que Dios quiso para él, porque al final el mundo fue creado bueno, al final de todo el mundo será maravilloso, ese mundo que surgirá en los nuevos cielos y la nueva tierra, pero a nosotros ahora nos toca pues tratar de que efectivamente en el camino de este mundo pues se vaya produciendo, se vaya cada vez más realizando esa redención. Bien, pues yo creo que con esto veo también que el tiempo ya es más que suficiente, y nada, me voy a despedir ya de vosotros hasta la próxima vez y hasta el próximo vídeo. Hasta la vista.